Este programa es producido y llega a ustedes por Finding Productions. Nuestra misión es inspirar a nuestra comunidad por medio de historias reales, mostrando el verdadero rostro de los latinos en América. Luis Maisel se siente orgulloso de colaborar en el crecimiento empresarial de San Diego, California, en donde nos hizo un recorrido en uno de sus negocios, que en sociedad ha abierto uno de los cines más sofisticados y exclusivos de Estados Unidos, con el formato de un lugar para cenar, mientras que cuentas con una de las mejores salas de cine VIP en el mercado. Luis Maisel se siente agradecido con la vida por tantas oportunidades que supo aprovechar, siendo hoy Luis Maisel presidente y fundador de la más grande empresa hispana de manejo de dinero en Estados Unidos. Familia, el triunfo se logra en la vida con mucho esfuerzo y determinación. Hoy tenemos el ejemplo en la vida de Luis Maisel, que se encuentra con nosotros, y continuamos hablando de esa historia fascinante que ha logrado tener la empresa más destacada en los Estados Unidos, hispana, que maneja pues muchas finanzas. Y hablando un poco de esa historia tuya, Luis, cuando tú estabas en México, cuando estabas chiquito, háblanos qué es lo que soñaba, qué es lo que decía Luis a sí mismo para lograr lo que ha logrado. Mira, Jackie, a mí siempre me gustaron mucho los números. Los números eran mi pasión. Aprendí a multiplicar y a dividir antes que aprender a leer. Yo hacía multiplicaciones y no sabía leer. A los 4 o 5 años multiplicaba los números de las placas de los coches, multiplicaba el primero por el segundo y lo dividía por el tercero. ¿Te gustaba? Me gustaba. Me brinqué un año escolar, era yo el más chico de mi clase, termino a los 17 años la prepa. A tus 18 años abres tu primera empresa. Yendo un día rumbo a la universidad, veo un anuncio que dicen, vendemos botellas de plástico. Y yo digo, ¿fue suerte que hubiera esas botellas en venta? Sí. Pero también se me ocurrió regresar después de las clases y pararme y preguntar por ellas. Acabamos teniendo una empresa de aditivos para gasolina y aceite y eso, que surge de la posibilidad de esas botellas originales que se usaron para vender agua para baterías. Y en esta interesante entrevista, además, Luis Maisel nos compartió cómo logra ingresar a Harvard y el aporte que realizó para los mexicanos en un futuro. ¿Costaba mucho dinero ingresar a Harvard? Mira, en aquel entonces me acuerdo que costaba $5,400 la colegiatura. Te estoy hablando de 1972, que es cuando yo empecé. Tuve la suerte, en México no le daban becas ni préstamos en Harvard, y cuando termino la carrera y regreso y tomo la presidencia del Club Harvard, logré que 10 empresas mexicanas garantizaran los créditos para mexicanos, y a partir de entonces sí hay crédito para mexicanos en Harvard. Hay un dicho en inglés que dice, when there's a will, there's a way. Si realmente quieres hacer las cosas, encuentras cómo hacerlas. Así es. Terminamos 2 mexicanos la carrera. Hacía 5 años que no había habido ni un solo mexicano en la escuela de negocios. Y tuve 90 ofertas de trabajo. Muchas de ellas, la gran mayoría por ser mexicano. O sea, no sabían si yo había sido bueno o no. Me fue muy bien en la escuela. O sea, la escuela tiene un premio que se llama Baker Scholar, que se lo dan al 5% de más alto de la generación. Y tuve la suerte, otra vez, de estar en el 5%. No, la verdad no fue suerte, fue mucho trabajo. Es lo que te iba a decir, no fue suerte. Pero no es tanto el logro académico como que era un mexicano que entendía el sistema americano de hacer negocios. En aquel entonces, la ley mexicana exigía que los consejos de administración tuvieran una mayoría mexicana. Entonces, si en un consejo había 5 directores, 3 tenían que ser mexicanos. Si había 9, 5 tenían que ser mexicanos. A las empresas americanas no les gustaba, porque sentían que estaban perdiendo control. Entonces, el que entrara un mexicano con el que pudieran hablar su mismo idioma de negocios les gustaba mucho. En ese momento yo tenía 23 años, o sea, era muy joven. Luis, cuando tú vienes aquí a Harvard, regresas a México, porque tú realmente no vienes a mudarte establemente a Estados Unidos hasta más o menos los 30 años, ¿verdad? 33. 33 años. Entonces, tú apuestas por México, te quedas en México, desarrollas compañías en México que te iban muy bien. ¿Qué es lo que te hace decidir mudarte a los Estados Unidos? Me invitan a dar clases en Harvard y entonces regreso como miembro del faculty a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Negocios. Regresamos a México después de esos 2 años. Entro a un negocio de equipo agroindustrial
crece mucho. México tenía grandes necesidades en ese momento. Y hoy, en retrospectiva, te puedo decir que me equivoqué. Le vendía yo el 90% o más de las ventas al gobierno. En condiciones normales uno dice venderle al gobierno es muy bueno. O sea, siempre tienen dinero, es el comprador natural, no te van a fallar. Pues nos fallaron. Se cae el precio del petróleo y deciden que ya no van a pagar sus pasivos. Y allí es cuando decides... Enojado con la situación, enojado conmigo mismo por haber caído en la trampa del engolosinarme con el gobierno. Digo a mi esposa, a los 33 años todavía tengo ganas de empezar otra vez. Y nos venimos a vivir a San Diego a buscar una empresa de manufactura. Es lo que yo pensaba hacer porque es lo que había hecho toda mi vida. En lo que estamos aquí viene un cambio de ley y eliminan el impuesto a los intereses a los extranjeros. Y le comento a mi esposa, esto va a hacer que a muchos extranjeros, mexicanos, los corredores de bolsa americanos les vean la cara, porque les van a dar productos que antes no podían darles por el impuesto del 30% y ahora les van a ir a vender el sol y las estrellas y van a caer redonditos. ¿Y entonces? Empezamos un negocio de asesoría patrimonial para inversionistas, en lo que encontraba yo una fábrica para comprar. Fue en ese momento en donde te diste cuenta que el asesorar a negocios latinos, porque era el boom, estaba creciendo la comunidad latina, una época bastante diferente. Era una comunidad latina distinta a la actual. Era una comunidad latina que llegaba aquí y quería asimilarse al mundo americano. Quería que sus hijos no hablaran español, quería que sus hijos se vieran como los niños americanos, querían que se adaptaran a la música americana. En la casa preparaban comida americana, no hacían la comida típica de sus lugares de origen. Era como si fuera una vergüenza ser latino. Viene luego una época posterior en donde la biculturalidad es preciosa. El poder ser latino en Estados Unidos es maravilloso. Y es algo bastante bueno porque preservas la cultura, preservas el bilingüismo y estamos, como tú dices, en una época muy diferente. Hoy se celebra la comunidad latina, hoy se celebra nuestro idioma, hasta el acento es aceptado. Yo tengo una cosa aquí, más que el idioma y el acento, para mí es la cultura. Es el concepto de familia, es el concepto de amistad, el concepto de trabajo. Es increíble, la ética de trabajo del latino es mucho más fuerte que la ética de trabajo del americano. ¿Tú dirías que somos mucho más leales? Totalmente. Los valores son totalmente diferentes. O sea, a tu vecino lo saludas amablemente, estás listo para darle la cuchara de azúcar o la taza de azúcar si la necesita. Aquí el americano, si acaso, te saluda de lejos con la mano y ya acabó. Y puedes vivir 10 años junto a él y nunca vas a cruzar una palabra. ¿Verdad? Qué Son distinto. muy cerrados, o sea... Es una cultura muy diferente, pero eso, digamos que esos factores ayudaron a que tú realmente nadaras como pececito en el agua al asesorar negocios latinos y a que ellos tuvieran la confianza en ti. Así es. Entonces, combinábamos el conocimiento empresarial americano con la relación personal latina. Así es. Y luego es cuando empezamos ya el negocio de los manejos de portafolios para las empresas grandes. Tenemos de clientes a Boeing, a Dell, y tenemos a los sindicatos más importantes de los Estados Unidos, a las fuerzas de policía de Chicago, de Los Ángeles, de Nueva York. O sea, manejamos dinero de fondos de pensiones bastante grandes, como uno de los muchos manejadores que tienen, en donde ya ahora nos comparan, ya no tiene nada que ver el origen, no tiene nada que ver el hecho de que nosotros seamos o no seamos latinos. Hoy nos comparan contra una medida, lo que ellos llaman un benchmark, y si no funciona te van a despedir. Pero afortunadamente pues, no ha sucedido y el negocio sigue creciendo. Sigue creciendo y sigues dejando una huella en el mundo de las finanzas, pero ahora también estás muy metido en dejar tu huella en el mundo educativo. Nos conocimos dentro de una de las organizaciones que tiene mucha fortaleza en el mundo financiero, de New America Alliance, y tú fuiste uno de los que iniciaron esta organización. Estás muy metido en todo este tipo de movimientos que dejan una huella. Yo creo, Jackie, que tienes una obligación moral, si eres exitoso, de devolver, de ayudar. Estoy aquí en la Universidad de San Diego
en el Consejo de Administración, en el Board of Trustees, soy el Vice Chair of the Board y manejo el Comité Financiero hace 7 años. Tenemos 700 millones de dólares de endowment y lo usamos básicamente para becas. Ese es el objetivo. En lo personal, he ayudado a organizaciones mucho para dar becas para estudiantes, preferentemente latinos. Y siento que si tú tuviste la oportunidad, tienes que ayudar a que otros la tengan. Y con eso, Luis, nosotros nos vamos a nuestra última pausa comercial, porque definitivamente lo más importante es regresar después de haber obtenido el triunfo, y eso es lo que está haciendo Luis Maisel. Regresamos después de la pausa, familia.